Muy buenas noches. Amados hermanos, los saludo desde la Iglesia Cristiana de la Familia Renuevo. Les doy la bienvenida a este tiempo donde vamos a compartir la palabra de nuestro amado Señor. Me siento muy honrada de ser yo la que venga a impartirles este día la palabra. Vamos a empezar este tiempo con una oración. Amado Señor, te doy gracias, Padre, porque eres tú el que siempre nos llama y el que quiere que tengamos una vida, Señor, en rectitud, que podamos vivir, Señor, una vida plena, en gozo, que a pesar de los conflictos o las tribulaciones que tengamos, Señor, que te busquemos y que tú seas el que ponga paz en nuestro corazón. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que está en este momento en su casa, que está escuchando esta prédica, que seas tú entrando en sus corazones, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándole a cada uno de ellos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. El tema de esta prédica tiene como título: ¿Tienes una actitud pacificadora? Y este tema que les traigo ahora es una situación muy común que nos pasa en nuestra vida. Muchas veces nosotros o tal vez algún familiar o algún amigo, ya sea de una forma intencional o no, decimos o hacemos algo que ofende a otra persona, ¿no? Y a veces hay personas que dicen, yo no me guardo nada y digo lo que pienso, y al hacer esto dañamos el corazón de otra persona, supuestamente entre comillas, diciendo la verdad, pero una verdad que sale de nuestro razonamiento, que viene de nuestra perspectiva, y como resultado ocasionamos una herida enorme en otra persona que queda ofendida, y que esta persona puede reaccionar o no de una forma muy violenta, ¿no? O querer tomar venganza de alguna forma por lo que se ha dicho, por la ofensa que ha recibido. Y en esas situaciones, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Si nos ponemos en esa actitud de defensa, que nos ponemos nuestros guantes y decimos, nuestros guantes de box, y decimos, a ver, ¿a cómo nos toca? Que venga, y nos ponemos en esa actitud de confrontación, en vez de ser una persona que traiga la reconciliación a la relación. Y a veces también nos toca ayudar a otras personas que también pasan por estas situaciones, y muchas veces en vez de ayudar metemos leña al fuego, metemos cizaña, y en vez de dar estrategias de solución, damos estrategias para contraatacar a la otra persona. Entonces vamos a ver qué nos dice Dios en su palabra. Vamos a leer Mateo 5:9, que dice de esta manera: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En este versículo quiero hacer una pequeña pausa, porque leyendo todo el capítulo 5 del libro de Mateo, Jesús habla sobre lo que debe hacer feliz a una persona, lo que debe hacer feliz a un hijo de Dios. Habla sobre las bienaventuranzas. Y meditando en esta palabra donde Jesús dice dichosos o felices, en otras versiones, o afortunados o bienaventurados, habla de un grupo particular de personas, un grupo particular donde, si nosotros leemos cada uno de los versículos, vemos que no los podemos considerar felices, porque dice dichosos los pobres de espíritu, es decir, aquellos indigentes espirituales. Dice dichosos los que lloran, dichosos los mansos y humildes, dichosos los perseguidos, y así sucesivamente nos habla cada versículo de este capítulo 5, y vemos que son palabras muy fuertes, muy duras, de quienes dice ahí en esa palabra que son realmente felices, a quienes se considera felices en esas palabras, y lo que nosotros en nuestra humanidad no los consideramos felices. Y entendí leyendo este capítulo que cuando el Señor dice dichosos, no es aquel que consigue la felicidad con cosas o en situaciones que consideramos que son buenas en nuestra vida, sino que dichoso es aquel que cree en el mensaje de Jesús, que abre su corazón y deja entrar el reino de Dios en sus vidas, y
y pasa de una vida que vivimos en la carne a una vida espiritual, que a pesar de lo que estás viviendo, la presencia de Dios lo llena todo en tu vida, porque la gracia que te da es tan especial que te puede hacer feliz. Entonces Jesús dice que somos dichosos, que somos felices, porque el reino de Dios ha venido a nuestro corazón. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que meditemos en cada una de estas bienaventuranzas, porque nos traen mensajes muy importantes para nuestra vida. En este tema vamos a centrarnos en lo que dice Mateo 5:9, que lo leímos a un principio, que dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En otra versión dice: afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué nos quiere decir con este versículo? Dice: dichosos los que trabajan por la paz. ¿Qué significa dichosos los que trabajan por la paz? O felices, que es más una palabra más común. Felices son los que saben reconciliar. Son las personas que buscan sanar relaciones en vez de destruir relaciones, en vez de envenenar relaciones. Jesús nos dice que seremos felices si escogemos más la reconciliación que el rencor, si procuramos el amor y la unidad entre nosotros. Que cuando tomemos una decisión, pensemos más allá de nuestras necesidades, más allá de nuestros sentimientos, de lo que en ese momento podamos estar pensando, y pensemos en la unidad, pensemos en nuestro entorno, en lo que las personas a nuestro alrededor, o la persona a la que nosotros tal vez le dijimos algo, una verdad a medias, una verdad que nosotros pensamos que es correcta, cómo la hizo sentir. Entonces, es muy fácil que nosotros podamos romper relaciones, podamos crear rencor, podemos separar familias, porque muchas veces cuando estamos en una situación de conflicto, lo que queremos es escapar o renunciar o pelear y bueno, tirar la toalla y no ir precisamente a lo que es una reconciliación. Entonces es tan difícil, mis amados hermanos, querer la paz en un momento de enojo, en un momento en que estamos ofuscados con algo que escuchamos o que nos dijeron, y es muy difícil tratar de sanar una relación cuando estamos ofendidos o lastimados. Nos cuesta mucho buscar la voluntad de Dios en esos momentos, pero es ahí donde nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Y en Romanos 14:19, Pablo nos dice: por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Entonces, ¿qué dice? Que esforcémonos. Cuando nos dice la palabra esforcémonos, es porque el Señor sabe que no está dentro de nuestra humanidad. Está más allá, es que tenemos que buscar el Espíritu para que nosotros podamos encontrar lo que el Señor nos manda. Entonces aquí nos dice que debemos buscar la paz, debemos esforzarnos por buscar la paz, y es algo que debe convertirse en parte de nuestra vida, debe fluir en nuestro ser, así como nuestra sangre fluye a través de nuestro cuerpo. La paz debe fluir también a través de nuestra vida. Nosotros debemos amar la paz, y el que ama la paz va a luchar por ella. Va a luchar porque haya paz en sus relaciones, en sus matrimonios, en su trabajo, en relaciones personales, relaciones profesionales. No va a perdonar las ofensas y va a tratar de restaurar cuando algo se ha perdido. El que ama la paz va a pensar en un beneficio común más que en su propio beneficio. Jesús nos dice, cuando nos habla de dichosos, es que reconciliar es algo que solo las personas felices hacen. ¿Qué podemos hacer nosotros para tener esa felicidad, esa dicha? Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Jesús dice que hay personas que cuando reciben el reino de Dios en su vida se convierten en agentes reconciliadores, agentes de paz, ¿no? Si usted es una persona que no sabe cómo encontrar la paz en sus relaciones, este es un mensaje para usted. Entonces vamos a enfocarnos en 3 elementos que podemos poner en práctica
o recomendarla a otra persona que está pasando por algún conflicto para buscar una reconciliación de alguna relación rota, para pacificar alguna relación que vemos que no tiene una solución correcta. Entonces, cuando nosotros hemos ofendido a otra persona, la hemos traicionado, ¿qué es lo que debemos hacer? Siempre hablamos del perdón cuando a nosotros nos ofende alguien, de perdonar a esa persona. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos los que ofendemos? Cuando nosotros causamos herida en la otra persona. ¿Somos responsables de esa situación? ¿Nos hacemos responsables de esa situación? Y vamos a ver una historia en la Biblia. Hay muchas historias que nos pueden dar luces al respecto de este tema, pero hay una historia que me encanta mucho que habla sobre una persona que busca pacificar una situación terrible, una situación que se convirtió en un conflicto muy grande para su casa. Y se trata la historia de 3 personajes que menciona David, Nabal y Abigail. Esta historia se encuentra en Primera de Samuel, el capítulo 25. Entonces, para entrar en contexto, les voy a hacer un breve resumen de lo que es la historia. Nabal era un hombre muy rico, tenía muchas propiedades, muchas ovejas, cabras, y su nombre, Nabal, significa insensato, loco, y así como es su nombre, era su actuar. Él era un hombre grosero, mezquino, tenía mal genio, que nadie se atrevía a hablar con él porque él solamente le importaba lo que él pensaba. Y él tenía una esposa llamada Abigail, la cual dice la palabra que era una mujer muy hermosa, de buen entendimiento, o sea, sensata, era sabia en su proceder. Y David estaba, que es parte de esta historia, él acababa de ser ungido por el profeta Samuel, pero todavía no había ascendido al trono. Y David se encontraba en el desierto de Maón, donde estaba también todas las ovejas de Nabal. Y él, habiéndose enterado que Nabal estaba esquilando sus ovejas, que de acuerdo a la tradición era un tiempo de celebración, envió a 10 de sus hombres para pedirle a él que pueda compartir las provisiones que tenía a la mano, explicándole que mientras estaban los pastores en el desierto, él y sus hombres sirvieron de protección para ellos. Y lo que pedía David no significaba mucho sacrificio para Nabal. Entonces Nabal le responde que de una forma muy agresiva, una forma muy grosera, y le dice: ¿quién es este David? ¿No? ¿Qué se cree este hijo de Isaí? ¿No? ¿Quién es este para que yo pueda compartir mi pan con él? Debe ser un bandido que anda por el desierto. Y los hombres de David fueron y le contaron todo lo que Nabal dijo, y David se ofendió muchísimo por lo que dijo Nabal, porque David no era un desconocido, ¿no? David había sido ungido como rey. Entonces todos los de los alrededores sabían quién era David. Entonces David se ofendió tanto que les dijo a 400 de sus hombres que estaban con él que se ciñeran sus espadas, y él también se ciñó su espada, y salieron para destruir todo lo que pertenecía a Nabal, todas sus posesiones, sus casas, sus pertenencias. Y mientras iba en camino, David iba pensando que de nada sirvió haber protegido a este tipo, haber protegido a todos sus hombres, que de nada sirvió el estar ahí cuidando también de sus bienes por la forma en cómo Nabal lo maltrató. Y él estaba decidido a matar y no dejar a un solo hombre de la casa de Nabal. Entonces, al escuchar uno de los siervos de Nabal la actitud que él había tomado cuando vinieron los hombres de David, fue corriendo donde Abigail a contarle todo lo que había sucedido y a contarle lo que David también había hecho por ellos, cómo había sido un protector en el desierto y cómo los habían tratado tan bien, y el insulto que Nabal le había dado hacia ellos. Así que Abigail, una mujer sensata, agarró sin dudarlo todas las provisiones que pudo,
y envió a sus criados, le digo, vayan por delante, les dijo, que yo voy detrás de ustedes. Se subió en su burro y se fue camino a encontrarse con David, sabiendo que David estaba furioso y venía con un batallón de personas detrás de él. Entonces, así dice la palabra en Samuel 25, el versículo 23 al 25, vamos a leer, dice: cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Entonces vamos a hacer una pausa aquí y vamos a ver el primer elemento que nosotros debemos usar cuando estamos en una situación de conflicto. El primer paso que nosotros debemos realizar es la humillación. Es lo primero que debemos hacer para pacificar una relación que está rota. Pedir perdón y reconocer que nosotros somos los responsables de esa herida, responsables de lo que está sucediendo. Y es tan importante el poder de la humillación cuando somos nosotros los que hemos fallado. Entonces aquí vemos claramente en estos versículos que hemos leído que Abigail se baja de su burro, se inclina ante David, dice, hasta el suelo se inclina y se responsabiliza de lo sucedido. Dice, toda la culpa es mía, todo es mío, y se disculpa por el accionar de su esposo. Le dice que él es un necio, que no se puede hablar con él y que ella no estaba en ese momento cuando llegaron los hombres que él había mandado. Entonces, ese es el primer paso, mi amado hermano, la humillación. Vamos a seguir leyendo. En Samuel, el capítulo 25, del 26 al 28, dice así: ahora, mi señor, tan cierto como el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano con todos sus enemigos, y los que intenten hacer daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Entonces, el segundo paso, mis amados hermanos, es la retribución. Es importante reconocer que cuando uno ofende, al ofender, toma algo de la otra persona, ¿no? Porque se le quita algo, se le quita la confianza, se le quita el respeto, se le quita la honra, se le quita la confianza. Entonces, cuando uno quiere reconciliar la relación, como vimos primero, el primer paso era humillarse, y el segundo es entender que para sanar la relación uno tiene que regresar lo que tomó, restituir lo que tomó. Entonces aquí en estos versículos que leemos vemos que Abigail devuelve lo que Nabal no quiso dar, ¿no? ¿Qué es lo primero que le devuelve al rey David? Es la paz en su corazón, ¿no? Le hizo recuerdo que el Señor tiene control de sus enemigos, que olvide la falta de respeto que Nabal había producido en él, y que acepte todas las provisiones que le había pedido David a Nabal, ¿no? Entonces lo primero que hizo fue retribuir, al decirle todo esto, sana el corazón de David. Sigamos leyendo en Samuel, el capítulo 25, del 29 al 31, dice así la palabra: aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas con una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que ésta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su siervo.
Entonces, aparte de la humillación, de la retribución, lo que debemos devolver es la honra a esa persona. Necesitamos aprender a honrar a esa persona, a darle el lugar que se merece en nuestra vida y volverlo a colocar en ese lugar de respeto y honor que le quitamos cuando rompimos la relación. Aquí vemos que Abigail le devuelve la honra a David y le hace recuerdo que quién es él, que él es el ungido del Señor, que su vida siempre estará salvo al cuidado de Dios, que Dios tiene una promesa para él y que este incidente es mínimo para las bendiciones que él tiene, y que no debe ser esa situación una sombra para cumplir el propósito que Dios tiene para él, y que la venganza que él quería realizar, que quería ir a matar a todos los hombres de la casa de Nabal, era innecesaria. Entonces ahí podemos ver tres cosas que llevaron también a la bendición posterior a Abigail. Ya eso de tarea usted lo puede leer en este capítulo 25, pero vemos como esta actitud reconciliadora de Abigail hizo reaccionar a David, que se dio cuenta que si ella no venía hacia él con esa actitud reconciliadora, él hubiera llevado a cabo su venganza, hubiese matado a toda la gente inocente por una actitud de un hombre necio, por un hombre guiado por su egoísmo, ¿no? Y David en este mismo capítulo reconoce que Dios fue el que la envió a Abigail. Entonces, amados hermanos, ¿qué somos nosotros? Si nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, nos volvemos en agentes reconciliadores. Entonces nosotros debemos aprender todas estas lecciones que el Señor nos da en su palabra. Yo no sé en qué situación usted se encuentra. Si es una persona que trabaja por la unidad, por la paz, por la reconciliación de las relaciones, o cuando pasa un momento de conflicto prefiere dejarlo ahí, ¿no? Y echarle tierrita y no solucionar tampoco el conflicto. A mí me ha pasado muchas veces que yo he herido a alguien y bueno, he dejado que pase el tiempo y no he solucionado los problemas, y eso ha producido heridas en las otras personas, ¿no? A veces somos personas que buscamos dividir en vez de solucionar las relaciones rotas. Entonces, la primera solución, mi amado hermano, para ser una persona pacificadora y para poder utilizar estos tres puntos que les he mencionado, que es humillarse, retribuir y la honra, es primero recibir al Señor en nuestro corazón, reconocer que Dios habita en nuestro corazón. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo a Jesús, nos vamos a convertir en un agente reconciliador, nos vamos a convertir en una persona pacífica. Pero si usted no avanza con el Señor, si usted no aprende las lecciones que Jesús tiene para que usted la aplique en su vida, sobre todo, nunca va a llegar a ser ese agente pacificador. Y cuando a usted le pase algo, no, se va a hacer como un fósforo, se va a encender y va a querer tomar venganza y va a querer aconsejar lo mismo a otras personas que pasen por esta situación. Entonces, aquel que tiene paz en su corazón, al encontrarse en medio de problemas, puede mantener la calma, ¿no? Porque su confianza no está en otra persona, sino su confianza está en Dios. Su confianza está en que Dios va a solucionar las cosas y Él es el que va a tomar la venganza que se necesita, si ese es el caso, o va a poner las cosas en orden, pero nosotros tenemos que dar el primer paso de la reconciliación. Una persona conflictiva siempre afecta a todo su entorno. Entonces, mis amados hermanos, esta lección que hemos aprendido ahora es para que nosotros nos convirtamos en agentes reconciliadores, en personas de paz, en que nosotros debemos tener esa actitud, ese carácter pacificador, en vez de tener ese carácter de guerra, de conflicto, de querer tomar la venganza en nuestras manos. Querido hermano, espero que estos puntos puedan ser utilizados en su vida y que pueda ser de gran bendición para ustedes.
Vamos a terminar este tiempo con una oración pidiéndole al Señor que tome control de nuestras vidas y que nos ayude si es que estamos pasando por un problema de conflicto en nuestro relacionamiento, nos ayude a restaurar nuestras relaciones. Amado Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu enseñanza, por tu hermosa palabra, Señor, porque tú nos das discernimiento de tu palabra. Queremos ser personas felices, Señor. Queremos poner en práctica este versículo que hemos leído, Señor, en Mateo 5, versículo 9. Queremos ser agentes reconciliadores, agentes de paz, personas que buscan y trabajan la paz en nuestro relacionamiento con otras personas, Señor. Te pido que seas tú tomando control de nuestras vidas, Señor. Si hermano, usted tiene problemas con su esposo, si tiene problemas con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, si siempre está metido en problemas de pleito, amado Señor, te pedimos que seas tú, Señor, tomando control de nuestras vidas. Que seas tú poniendo en nuestro sentir, Señor, esa paz que solamente viene de ti, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Padre. Bendícelos, bendice sus casas, bendice también sus provisiones, bendice sus familias, Señor. Sana a los enfermos, Padre Santo. Te lo pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Nos vemos en otra oportunidad.